buenos días tengan todos ustedes, son bienvenidos al Centro de Fe Tultitlán y este es un enlace de Semillas de Fe, un grito de ayuda. Este es un enlace sobre la predicación de este domingo 5 de septiembre del 2021. Este enlace es para ti y para toda la gente que quiera verlo, para todo el público, y el propósito es de poderles ayudar por medio de estudios y consejos bíblicos de cómo pueden salir un poco de la mala manera de vivir y sobre todo poder recibir la bendición de nuestro Señor Jesucristo y muchísimas otras cosas más. Nos puede estar ahora sí que viendo, oyendo y siguiendo por medio del enlace Semillas de Fe, un grito de ayuda, y sobre todo me gustaría que se suscribiesen y nos dieran su comentario sobre este tipo de prédicas y pláticas, ¿verdad? En nuestro enlace por medio lo puedes hacer con Facebook, YouTube y WhatsApp. Yo soy el pastor Luis Cosío y yo quiero platicar con ustedes un tema muy bonito. Es cómo podemos servir a Dios. ¿Cómo podemos servir a Dios? Y hay varios principios poderosos referente al servicio a Dios. Hay varias maneras para servirle a Dios. Pero aquí entra una cosa bien importante, es el deseo si está en nosotros. Si esto nos apasiona en nuestra vida, en servirle a Dios, es una bendición tremenda. ¿Por qué? Porque es un servicio cristiano y Dios nos ha invitado para impartir su vida vinculada a la iglesia y a diferentes ministerios que hay que desempeñar. Si eso te apasiona, Dios te va a dar un ministerio a que desempeñar. Servir a Dios son 3 palabras bien sencillas y me gustaría que tú lo dijeras: servir a Dios. Y debemos de meditar qué significa servir a Dios. Realmente en el verbo sharat, ¿verdad?, significa servir y ministrar. En el latín, hablando de servir, es un término que se origina derivado de servio, de servis, de serviré, serviví, servitum, y es un verbo cuyo significado principal es ser esclavo de alguien o estar al servicio de. Otra de las cosas, nosotros debemos de leer la palabra, y en la palabra nos habla muchísimas cosas sobre cómo se sirve. Debemos nosotros estar percibiendo el significado particular de sharat, porque tiene un sinónimo de abad o ebed, que también se traducen como servir o como un servidor. Entonces servir o servidor, hablándole hacia Dios, es adorar, ministrar y obedecer. Me gustaría hacerles una pregunta: ¿cree usted que sirve a Dios? Al meditar que en estas 3 palabras que le estaba diciendo, por supuesto la perspectiva cambia. Una cosa es evaluar a otros y otros bien distinto, que es examinarnos a nosotros mismos. No sé cómo lo hayas pensado tú o cómo lo ves, pero estas 3 palabras nos llevan a reorientar realmente el ministerio que uno desarrolla actualmente. Si tú estás apoyando verdaderamente en tu iglesia, es un ministerio que se está desarrollando actualmente y tu mentalidad siempre debe ser agradar a Dios. Por eso hoy yo les invito para que hagamos un análisis del asunto, para que cada uno de ustedes, amigos, amigas, hermanos, puedan determinar si realmente están sirviendo a Dios o por lo contrario. Muchas veces los mismos hermanos lo que buscan es alimentar su ego con lo que hacen. Por eso es bien necesario que nosotros estemos leyendo, estudiando, analizando las Escrituras
Y de ahí aprenderemos que hay principios sencillos sobre el servicio a Dios en el reino de Él. Y verdaderamente veamos en este tiempo unos principios sencillos sobre el servicio al reino de Dios. Uno de ellos es que primeramente para poder servir a Dios debemos de romper en nuestra vida todo tipo de esquema del mundo. El verdadero servicio al Señor rompe todas las concepciones que tiene el mundo. Hay quienes han cambiado su manera de pensar, su manera de cómo servir a Dios. Es esperar a veces reconocimientos, beneficios y privilegios. No. Dios conoce y discierne nuestro corazón y nuestros pensamientos. Pero cuando se trata del reino de Dios, las cosas son diferentes. Cuando ese está en la labor y en el servicio para Dios tiene un precio. Verdaderamente el servicio cristiano no está mediado por la superioridad y tampoco coincide con alguien que considere que al desarrollar un ministerio está por encima de los demás. Verdaderamente no es así. Al contrario, es para ayudar y amar a los demás. Un ejemplo bien claro nos dejó el Señor Jesucristo. Lo dejó muy claro. ¿Por qué? Porque Él sostuvo una reunión con sus inmediatos colaboradores, sus discípulos. Y así que Jesús los reunió a todos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia. ¿Y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos? Dice aquí la palabra en Mateo 20:25. Dice: puede que su desenvolvimiento secular en lo que se refiere en el mundo esté rodeado de paradigmas en las cuales priman los títulos académicos o la posición de un liderazgo que está ocupando. Pero en el servicio cristiano es todo diferente. Quien guía y muestra el camino a seguir es Dios, no el hombre. ¿Por qué? Porque Dios es el dueño de la obra. No es una casualidad. En otras palabras, nosotros no tomamos el timón. Nosotros no tomamos el timón. Es el Padre que marca la ruta a seguir. Y de ahí viene una cosa bien importante. Cuando uno es verdaderamente servidor de Dios, marca la diferencia. Porque quien desea servir a Dios debe disponer primeramente su corazón. Al disponer su corazón tiene que rendirse a su voluntad, no a nuestra voluntad, de tal manera que Él trace el camino y nos diga qué y cómo tenemos que hacer las cosas. Esto, por supuesto, determina cambiar nuestros esquemas mentales y, sobre todo, estudiar la palabra para apropiarnos los principios del reino, que son, ahora sí, diametralmente opuestos a los aprendidos desde nuestra infancia hasta el día de hoy, porque son del mundo. Por eso el Señor Jesucristo compartió un principio poderoso y transformador. Dice: pero entre ustedes tiene que ser diferente. El que quiera ser líder entre ustedes, o el que quiera ser una persona mayor a los demás, debe de aprender a servir. Entre ustedes será diferente, dice el Señor Jesucristo. El que quiera liderar tiene que ser primeramente sirviente, tiene que aprender a servir. Jesucristo vino por eso. Él vino no para que fuera servido, sino para que Él vino a servir. Y si empezamos a analizar y a pensar en todo esto, lo que significa que la gente que quiere servirle a Dios tiene que romper con el orgullo. La gente que quiere servirle a Dios tiene que romper con ese
ánimo competitivo que lleva a muchas personas a pasar por encima de las demás para lograr sus objetivos, y no es así. Aún así existen en las comunidades cristianas esto. Se da este fenómeno. Pero servir a Dios está íntimamente ligado a bajarnos del pedestal y reconocer que el proceso del servicio en el reino comienza, como vino Jesucristo a enseñarnos, con el prójimo. Para esto, lo primero de los principios que nos demanda la palabra del Señor es que seamos humildes. El Señor nos demanda que seamos humildes, que nuestra humildad no sea conforme a los cristianos, ¿verdad? Aquellos que todavía siguen en el mundo. La diferencia de los cristianos mundanos en lo que esperamos ser servidos nada más. Pero nosotros debemos realmente aprender que si servimos a Dios es sin esperar nada a cambio, ni siquiera un reconocimiento. Pero todos los del mundo siempre quieren hasta que le den un título, que le den X. ¿Sabes qué? Muchas veces eso no vale, porque no está bien fundamentado. Por eso el mismo Señor Jesucristo planteó unos términos. El que quiera ser el primero entre ustedes debe de convertirse en siervo o en esclavo. En otras palabras, me está diciendo, ¿ya? Tienes que ser un servidor, aprender a servir, no que sea servido. Jesucristo nos vino y nos enseñó eso aquí en la tierra. Si en este momento dices, realmente, si crees que este asunto no es fácil de dirigir, como dice la palabra, el que quiera ser el primero entre ustedes debe de convertirse en servidor, en esclavo. Si lo examinamos verdaderamente con detenimiento, ¿qué es un servidor? Como ya se los dije, es una persona que deja su orgullo, es una persona que deja el todo para poder apoyar a los demás. Si es en la obra de Dios, en la obra de Dios. Pero también uno de los principios de los cuales el mismo Señor Jesucristo dejó fue el segundo mandamiento, que debes primeramente reconocerte a ti mismo. Si realmente te amas y realmente quieres servir, tienes que estar a servicio de los demás, porque es el caso en el cual vino el Señor Jesucristo a mostrarnos su amor. Y este es un paso que demanda humildad. Realmente antepone al prójimo encima de la arrogancia y el orgullo. Debemos de entender que así como tú, hermano o hermana, o amigo o amiga, si son hijos de Dios, debes de aprender a servir, no ser servido. Y fíjese que el mismo Señor Jesucristo nos enseña eso y nos dejó en la iglesia que nosotros resaltemos lo que es el servicio. Y muchos verdaderamente cristianos que están apoyando a la iglesia tiene que enseñar el mismo ejemplo que Jesús dejó. Debe de seguir el ejemplo de Jesús. La primera pauta que nos dejó una lección bien poderosa. Si Él lo dejó y nos enseñó, nosotros debemos de hacerlo. Hay una cosa importante: cuando
nosotros vamos y estudiamos la palabra, en cierta manera estamos leyendo y la estamos analizando, la rumiamos, como dice la palabra, ¿ah? Debemos de rumiarla, de cómo le está enseñando Jesús, cómo le enseñó. Y dice la palabra del Señor, Mateo 20:28, pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvieran, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate para muchos. Por eso es bien importante revisar cuál es nuestra concepción, cuál es nuestra posición referente al servicio en el reino de Dios. El servicio del reino de Dios tiene muchos esquemas. Y tú tienes que redefinir esos esquemas, replantear nuestra forma de pensar y sobre todo también de actuar. Y adelante todos, cuando hagamos cualquier cosa, debe ser para honrar y para glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando uno lo hace, uno hace un giro de 180 grados. ¿Y sabes por qué? Porque todos, desde la misma creación que hizo el Señor, que fue a ti, a mí y a todos, ¿verdad? Él nos llamó a realizar, ¿verdad? Ser servidores. Realmente debemos ya de cambiar nuestra mentalidad de una forma de pensar y de actuar. En otras palabras, el Señor Jesucristo nos dejó el ejemplo que nosotros debemos de reconocer al prójimo, porque el prójimo es lo más importante que a Dios le importa. Claro que te importa también a ti, porque Dios te está dando un llamamiento en ese momento. Pero tú tienes que reconocer y ser humilde y quitar todas las cosas del mundo para que tú seas también importante en el reino de los cielos. En el reino no hay alguien más importante que otra persona. El único realmente importante es Dios. Y Dios es el dueño de la obra. Y el asunto queda bien claro. Varios discípulos del Señor abandonando el asunto. ¿Por qué? Porque existe el ego. Siempre quiere ser uno mejor que el otro. Siempre quiere quedar uno más arriba que el otro. Y eso lo que les trajo a ellos es que comenzaron a discutir quién sería el más importante entre ellos. Y Jesús, ¿qué les dijo? Jesús, ¿qué les dijo? ¿Sabes qué? En este mundo los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia. Sin embargo, son llamados amigos del pueblo. Pero entre ustedes tiene que ser diferente. Entre los hijos de Dios, las hijas de Dios y aquellos que tienen ese deseo de servirle a Dios, tienen que ser diferentes. El más importante de ustedes debe de tomar el puesto más bajo. ¡Wow! Y ahí te vas a asomar, ¿cómo? Y el que tiene liderazgo tiene que convertirse en un sirviente. Habla en Lucas capítulo 22, 24, 26 sobre la grandeza en el servicio. Diciendo lo que le estaba diciendo, que los mismos discípulos empezaron a discutir quién era el más importante entre ellos, y Jesús le dijo: en este mundo los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia. Sin embargo, son llamados amigos del pueblo, pero entre ustedes será diferente. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo, y el líder debe de ser un sirviente. Tan valioso es el hermano que limpia las sillas en el templo, como también el predicador que imparte el mensaje. Tanta importancia tiene delante de Dios la hermana que forma parte del grupo de estar intercediendo en el momento, o como también puede ser un ujier que recibe a los creyentes cuando llegan a la congregación. Para Dios todos somos iguales. Para Dios no hay distinciones, diferencias sobre nadie. Cada uno dará testimonio. El Señor lo exaltará.
el Señor lo exaltará. Por eso debemos aprender a caminar en integridad. Si partimos de la premisa que delante de Dios todos somos iguales, es apenas previsible asumir algo maravilloso. Delante de su presencia todos somos valiosos. Tú, hermano, hermana, vales mucho para Dios. Amigo, amiga, vales mucho para Dios. Pero depende de nosotros. Debe ver Dios en nosotros esa motivación en nuestro corazón de honrar a Él. Y Él honra a quienes le sirven. Y le sirven en espíritu y en verdad. Fíjense que el rey David escribió respecto al Señor: mis ojos están sobre los fieles de la tierra para que moren conmigo. El que anda en camino de integridad, ese me servirá. Por eso dice: busca a personas fieles para que sean mis compañeros. Sobre los que sean irreprochables son aquellos los que van a poder servirles a Dios. Debemos de tomar conciencia, debemos de tomar nota, porque es un ingrediente valioso el caminar en integridad. Es esencial para poder servir en el reino de Dios. ¿Usted cristiano? Le voy a hacer una pregunta: ¿es fiel? ¿Es íntegro? ¿O tu amigo? ¿No eres cristiano? ¿Eres fiel o íntegro? ¿Verdaderamente hemos sido íntegros delante del Padre Celestial? Aquí lo que nos demanda el Señor es fidelidad a Dios. Es un distintivo del cristiano comprometido, y eso es lo que en realidad quiere que nosotros radiquemos, porque es una parte esencial si queremos servirle a Dios en su reino. Pero hay que hacerlo no conforme a mi voluntad, sino conforme a la voluntad de nuestro Señor. Y por esto exige que cada uno de nosotros dediquemos tiempo para el Padre Celestial. Y que saquemos también todas las cosas que rigen en la mundanalidad. El mismo Señor Jesucristo nos enseñó: nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. Tú, dice, en otras palabras, tu hijo, hija mía, o amigo, amiga, no puedes servir a Dios y a las cosas del mundo, a las riquezas. En otras palabras, nadie puede servir a dos amos, porque si a uno lo odiará, al otro lo amará, a uno será leal y el otro lo despreciará. Por eso dice claramente, es que o trabajas para el Señor, le sirves al Señor, o le sirves al mundo. Dice la palabra: no puedes servir a Dios o al mundo o al dinero. Por eso es una cosa en la cual nosotros nos está enseñando una dirección de qué tenemos que hacer y en qué tenemos nosotros que ahora sí renunciar. Cada uno de nosotros sabemos a qué o a quiénes servimos. Y tú tienes que analizar si quieres servirle a Dios. Si algo te impide servirle adecuadamente al Señor, debes de alejarlo de tu vida. Debes de deshacerte de eso. Debes de volverle la espalda a eso. Porque cuando verdaderamente tienes esa humildad, esa sencillez para el servicio de Dios, el servir a Dios hay un gozo. El servir a Dios produce gozo a quienes han escuchado su divino llamado en lo más profundo de su corazón. Mucha gente
quiero servirle a Dios y siempre lo toma como una carga. No es un motivo de carga. Si usted está en el ministerio y todo lo que se le ha tornado y le ha puesto a hacer cualquier cosa, lo más probable es que su servicio en el reino, si lo toma como una carga, no sea eficaz. Y nada más es un trabajo de paso, y de esa manera no puedes tú honrar al dueño de la obra. Por eso es bien importante revisarnos a nosotros mismos. Y si es necesario, tenemos que aplicar conforme a la palabra ciertos cambios, correctivos que nos habla la misma palabra. Debemos por eso ser diligentes al servir a Dios. No sean, dice la palabra, dejemos ya la pereza de pensar, de no me quiero mover, pues que lo hagan los demás, estamos mal. Dice la palabra que debemos de aprender a trabajar con esmero y que debemos nosotros siempre no tomarlo como una carga, sino servirle siempre a Dios con entusiasmo. Y para eso significa ser una persona humilde, quitar todo aquello que te está impidiendo tu humildad delante de Dios. Y te voy a decir una cosa, realmente el trabajo del Señor, que son aplicar correctivos, a veces nos trae, ¿verdad?, cosas bien tremendas. Cuando tienes la humildad, vas a caer en cosas que no vas a ser fortalecido. Pero aquel que anda en humildad, al hacer su trabajo al Señor con humildad, a veces hasta llora. Sobre todo cuando uno es cristiano, es cuando vienen muchas pruebas, porque el enemigo no quiere que uno le sirva al Señor. Y el Señor te dice hoy, fortaleceos en mí cuando vengan las pruebas sobre tu vida. En otras palabras, soporta las pruebas que vengan. Servir a Dios es servir al prójimo, y servir al prójimo con humildad. Por eso dice la palabra del Señor, cada uno de nosotros, amigos, amigas, hermanos, hemos sido llamados a vivir en libertad, pero no usemos esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa, sino al contrario, usemos esa libertad para poderle servir con todo nuestro corazón a nuestro Dios primeramente y después los unos a los otros por medio del amor. Esos son los pasos que el Señor Jesucristo vino y mostró aquí en la tierra, y siempre lo mostró, siempre, porque dice la palabra que todo el que quiera ser mi discípulo, dice, debe de seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy, y el Padre honrará a todo aquel que le sirva. Gloria a Dios. Gloria a Dios, termino con esto. Probablemente al igual que yo, debemos de estar agradeciendo a Dios por que Él nos llamó a su servicio. Y nosotros no podemos desconocer que a veces vienen momentos difíciles, momentos críticos hacia nuestra vida. Y eso nos puede producir, ¿verdad?, desánimo, todo eso. Pero si Dios está contigo y tú estás haciendo su obra, Él te va a fortalecer. ¿Y cómo te vas a fortalecer? Por medio y a través de la oración, teniendo la plática con el Padre. Qué importante es esto. Por eso es necesario que aprendamos nosotros a pedirle al Señor
que Él nos levante, que Él nos renueve nuestras fuerzas, renueve nuestra disposición de ser unas personas útiles para el reino. Pero para poder estar trabajando en el reino, necesitas tener en tu corazón a Jesucristo. A lo mejor, amigo o amiga, en este momento tú no has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y si verdaderamente tú le quieres servir a Dios, es hora de que lo hagas. Es hora que le pidas que entre a morar en tu corazón y Él lo pueda transformar. Pueda transformar esa vida personal, esa vida espiritual, esa vida familiar, si quieres experimentar, ¿verdad? Esto es una transformación maravillosa. Si tú quieres recibir hoy a Jesús en tu corazón, menciona estas palabras. Señor Jesús, primeramente reconozco que tú eres Dios y hoy te pido que tú perdones mis pecados y que me ayudes a renunciar a todas las cosas que impiden el poderte servir. Te ruego en el nombre de Cristo Jesús que me fortalezcas y me llenes de tu gracia, porque sé que el único que puedes hacer eres tú. Una transformación, una regeneración y dar una nueva vida a mí. Al entenderlo y al reconocerlo, yo con todo mi corazón deseo que tú entres en mi corazón y que tú seas mi único y gran Salvador de mi vida. Te entrego en este momento mi vida a tu servicio. Tomo esta decisión porque quiero servirte con todo mi corazón. Y sobre todo quiero, al estarte sirviendo, cada día relacionarme más y más y más contigo. Hasta el día que tú me llames a tu presencia. Esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Y reconozco que en este momento soy salvo por medio de la sangre de Jesucristo, que murió en la cruz y derramó esa sangre para que yo tuviera mi salvación y el perdón de mi pecado. Un consejo te quiero dar el día de hoy. Por eso es necesario que nunca uno debe de callar, sino lanzar un grito a Jesús pidiendo la ayuda para poder salir lo más pronto y rápido de nuestros problemas. Les vuelvo a recordar que este enlace es producido por Semillas de Fe, una semilla de fe y de esperanza para su vida y su corazón. Y mi deseo en mi corazón es, si tú recibiste al Señor en este momento, quieres ser un servidor, y si tienes algunas preguntas, visítanos en nuestra página Semillas de Fe, un grito de ayuda, y ahí te podemos ayudar en tu caminar y sobre todo en tu crecimiento en lo espiritual. Y hay muchas otras cosas que puedes aprender más. Por eso yo te indico que tú nos puedes seguir, ver y oír por medio del enlace Semillas de Fe, un grito de ayuda. Y sobre todo, como les digo, suscríbanse a nuestro enlace por medio de Facebook, YouTube y WhatsApp. Y por medio de estos enlaces, comunícate con nosotros y vemos en qué te podemos ayudar. Por eso es necesario buscar cada día más a Dios. Es necesario estudiar la Biblia, ¿verdad? Es necesario que conozcamos más al Señor Jesucristo y vas a asombrarte quién es Él, lo que Él hace y lo que hizo hoy en tu vida. Si quieres ser bendecido, busca
diariamente al Señor Jesucristo y verás ese cambio en tu vida. Yo soy el pastor Luis Cosío y que Dios me los bendiga a todos.